¿Qué tal, estimados? Les saludo. En esta oportunidad les estoy trayendo una plantilla realizada en Excel para el diseño de vigas a flexión. Esta plantilla, está básicamente enfocada o realizada en base a la normativa 318, versión 14 de la ACI. Actualmente en mi país se utiliza esta, como también la actualizada, que es la versión 19, así también nuestra normativa propia, la 12.25.001. No obstante, ustedes tal vez están utilizando las normativas españolas, que es la EHE 05 o tal vez la 08, o como también en mi país están utilizando, normativas propias. Esta plantilla les va a poder ayudar para poder primeramente encontrar el momento solicitado en base a las cargas, como también su cuantía necesaria. Y no obstante de eso, como les estaba explicando, esta plantilla también les va a poder ayudar que para un momento dado, de 400, ya van a tener también, su cuantía necesaria. Bueno, empezando. Les explicando un poco de diseño de flexión, para un diseño de flexión de cualquier viga se requieren 5 puntos importantes, que son resistencia de concreto, la resistencia de fluencia del acero, el peso específico del hormigón, la luz de viga y las cargas que están ejerciendo sobre la estructura en cuestión, que es la viga. La resistencia de concreto usualmente la van a poder encontrar en el laboratorio, es un dato ya dado en base a ensayos. La resistencia a fluencia del acero es dependiendo del acero que están utilizando en su país. En mi país usualmente utilizamos el acero de grado 60 de la ASTM 615, que son las barras corrugadas con resistencia a fluencia mínima de 415 megapascales. Es por eso que aquí lo estoy poniendo 420, puesto que es ya un valor estándar ya en mi país. La resistencia a concreto ustedes pueden poner el valor que ustedes deseen, esto dependiendo al requerimiento de su diseño. El peso específico del hormigón, la norma ACI nos dan dos valores importantes, los límites de las resistencias. En general dice, hay dos casos que son general y otro caso que es los pórticos especiales y resistentes a momentos y muros estructurales. Las generales vienen dos tipos de concreto, que es el peso normal y liviano, que tienen una resistencia mínima de 17 megapascales. En los pórticos ya son el peso normal 21, el liviano 21 y como máximo tienen 35. Entonces, en nuestro caso yo estoy utilizando un peso normal y como resistencia estoy utilizando el 25, su resistencia estoy utilizando como 24, el peso específico del hormigón, ¿ya? En el libro del ingeniero Nilsson nos especifica, que para concretos de arena y piedra el valor está en sus 23.5. Entonces para un concreto esforzado el valor es 24 kilonewtons. Los datos. Esta luz de viga usualmente ustedes van a poder hallarla en los planos arquitectónicos. Las cargas muertas, estas cargas muertas usualmente ustedes van a poder encontrar esto en base a las cargas permanentes que están sobre la estructura, es decir sobre la viga, es decir, ya sean las cargas propias de la losa, la carga propia de la viga, el tabique, los contrapisos, el revestimiento, todo eso, Entonces, sumando todas esas cargas nos va a poder dar una carga muerta. Y las cargas vivas son aquellas cargas que no van a estar sobre la estructura toda su vida. Es decir, podremos poner personas o animales, es decir, cargas que están transitando. Eso es lo básico para poder empezar un diseño a flexión de una viga. Como ustedes verán, como primer punto está el predimensionamiento de la altura. Este predimensionamiento de la altura está en base a la luz de viga. En la norma ACI, en la sección 9.3.1.1, nos especifica que hay 4 casos posibles en las que nos pueden ayudar a poder encontrar una altura mínima.
Aquí podemos ver la simplemente apoyada con un extremo continuo, ambos extremos continuos, en voladizo. ¿A qué va esto? Dice que hay 4 casos: una simplemente apoyada, una con un tramo continuo, hay otra que es con un tramo, con 2 tramos continuos, y por último una carga que está en voladizo, es decir, así. Entonces, esos 4 casos nos van a poder ayudar a poder dimensionar la altura mínima de la viga. En este caso, como es una viga simplemente apoyada, la normativa nos dice que es la luz sobre 16. La luz tenemos que es 6, por tanto, una simplemente apoyada nos va a dar 0,37.5, es decir, que nuestra altura mínima va a ser de 0,37.5. Yo lo puse aquí en base, ¿no? Ese mismo valor, esta altura, para estos 4 casos. Usualmente se les coge el valor mínimo. Esto ya es más práctico. ¿Por qué? Porque con ese valor mínimo ya puedes empezar tu diseño. Y es decir, que si el diseño falla, entonces tú vas a poder redimensionar la altura, ¿no? Pero ya tienes aquí ya 4 tipos de, 4 valores de altura. Entonces, para este caso yo voy a poner este valor de 375. Ya, ahora, la base de la viga. La base de la viga usualmente es la relación H medios, es decir, si nuestra altura es 0,375 y nuestra base de viga es 0,18.8. Ahora, no es muy práctico utilizar con decimales porque no encuentras una viga que diga 0,375 o 0,18.8, ¿no? Entonces, yo voy a poner 0,35 porque es una estándar, y como base voy a poner a ver, 0, es que no puedo poner 0,17, entonces voy a poner 0,20, a ver qué nos da. Ver la relación H medios, ¿no? El recubrimiento usualmente el libro del ingeniero Nilsson nos especifica lo siguiente. En el ingeniero Nilsson nos especifica lo siguiente, nos dice que la altura, el recubrimiento en vigas es 2.5 pulgadas a 3 pulgadas, que haciendo las conversiones sale 0,06 centímetros de recubrimiento. Ahora, ¿qué es el recubrimiento? El recubrimiento no es nada más esto. Digamos que tenemos una viga, perdón por el dibujo, digamos que tenemos una viga y aquí están los aceros. Entonces el recubrimiento en sí es desde el centroide del acero hasta la cara de tensión, ¿no? La cara más de tensión o de tracción, ¿no? De lo que es la viga. Entonces este es el recubrimiento, ¿ya? Entonces, al ser el recubrimiento 0.06, yo estoy poniendo tentativamente 0.05 metros, es decir, 5 centímetros. La altura útil no es nada más que, permítanme, no es nada más que la altura útil es esto. Tenemos aquí la viga, entonces aquí tenemos los aceros. Entonces la altura útil es desde la cara comprimida hasta el centroide del acero. Esta es la altura útil. Esta altura útil nos va a ayudar mucho en el desarrollo del momento de diseño. Ya el momento nominal es el diseño último de diseño que resiste la viga. Ya, entonces esa es la altura útil. Ahora, el segundo punto es cargas permanentes y cargas variables. Yo he puesto variables porque son las cargas vivas. Aquí podemos ver primeramente el peso propio de ¿qué? De la viga, porque ahorita estamos diseñando una viga flexión. Entonces la viga no es para hallar su peso propio, es la multiplicación de la base por la altura por el peso específico del hormigón, y nos va a dar este valor, 1.68 kN sobre metro. Ahora, las cargas muertas usualmente es un valor ya estándar debido al contrapiso, al tabique,
otras cargas que ejercen, yo le estoy poniendo un valor de 5. No obstante, ustedes podrían hallar, ¿no? Por separado la carga de tabique por metro cuadrado, o sea, por metro lineal, el contrapiso por metro lineal. Entonces ustedes van a ver, van a poder hallar tal vez una carga menor o mayor a este valor. Pero usualmente se utiliza el 5. La carga viva, esta carga está en base al tipo de estructura. Aquí me voy. Ustedes saben que la viga soporta el peso de la losa y la losa soporta un peso dado. Este peso ya puede ser de una vivienda normal, es decir, de dormitorios o apartamentos, o puede ser de un gimnasio o de una biblioteca. Entonces, cada tipo de situación genera otra carga viva, ¿ya? Entonces, yo le estoy poniendo aquí una carga estándar, 3. El valor normal está entre 2.5 kilonewtons sobre metro, pero yo le estoy poniendo 3. Ahora, el tercer punto sería la carga última y la carga y el momento último. Para hallar la carga última, esta carga última no es nada más que las cargas mayoradas de la carga viva, carga muerta y el peso propio. La normativa ASI en la sección 5.3.1 nos da las combinaciones de carga. Nos dice que para la primera combinación de carga es 1.4 de la carga muerta. Aquí está puesto D porque es DIT. Ahora la siguiente carga es 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva más 0.5 de qué? De las cargas de techo o cargas de nieve o cargas de lluvia. Entonces yo estoy utilizando este siguiente caso de carga, que es 1.2 de la carga muerta, 1.6 de la carga viva. Entonces nos da una carga de 12.816. El momento último no es nada más que el 1 sobre 8 de la carga por la longitud al cuadrado. Esto lo pueden encontrar, ¿no? Ya sea por fórmulas, ¿no? Y hallando el momento último. Y que nos da el valor de 56.672 kilonewtons metro. El factor de resistencia a la flexión no es nada más que la relación entre el momento último dividido entre el factor de resistencia a flexión por la base por la altura útil al cuadrado. Entonces, este factor de resistencia último, según la ACI, tabla 21.2.1, nos menciona, ¿no?, que para momento, fuerza axial, momento o fuerza de combinados, está de 0.65 a 9. Entonces, para momentos a flexión, o sea, adiciones a flexión, el valor es 0.9. Entonces, reemplazando los datos, nos da que nuestro factor de resistencia a flexión tiene el valor de 3.560. Continuando con la explicación, ahora lo que les voy a explicar es la cuantía necesaria. La cuantía necesaria no es más que la multiplicación de 0.85 por el Fc' sobre el Fy multiplicado por 1 menos la raíz de 1 menos 2 por el factor de resistencia a la flexión sobre 0.85 de Fc'. Sabemos que Fc' y Fy no es más que la resistencia al concreto y la resistencia a fluencia del acero. Reemplazando los datos, obtenemos que la cuantía necesaria para soportar tentativamente lo que sería el momento último sería 0.093. Cabe recalcar que esta es solamente la cuantía. El acero necesario, para hallar el acero necesario, se debe de multiplicar la cuantía necesaria por la base por la altura útil. Habiendo explicado ese detalle, ahora vamos con las cuantías mínimas. La norma ACI nos especifica que el mayor de estos dos es el acero mínimo. En el primer caso vemos que el acero mínimo es 0.25 por la raíz de Fc' sobre Fy multiplicada por B por D. Y la segunda opción sería, el siguiente caso, sería 1.4 sobre Fy multiplicada por B por D. Entonces, en ese sentido, hallamos ambos casos. El mayor de ambos casos es el acero mínimo. La cuantía balanceada, antes se hallaba la cuantía balanceada. La cuantía balanceada no era más que, la multiplicación de 0.85 por beta 1 multiplicada por Fc' sobre Fy multiplicada por la deformación unitaria del hormigón sobre la sumatoria de la deformación unitaria del hormigón más la deformación del acero, ¿no?
Cabe recalcar que beta 1 está en base, o bueno, está en relación con la resistencia al hormigón. La ACI en la sección 22.2.2.4.3 nos muestra que hay tres tipos de caso, ¿no?, para cada valor. El primer valor abarca desde un límite de 28 hasta un límite de 17 la resistencia, entonces nuestra beta 1 es 0,85. El siguiente caso es un límite de 55 hasta un límite de 28, entonces hallamos beta 1 con la siguiente fórmula. Asimismo, cuando la FC es mayor o igual a 55, tenemos que utilizar 0.65. Eso, ¿no? Como les explicaba, reemplazando, encontramos que el acero es 0.016. Algo que recalcar, el EY, si bien se halla con la siguiente fórmula, con la siguiente fórmula de EY es igual a FY sobre el módulo elástico del acero, ¿ya? Antes del año 2000 se hallaba de esa forma, es decir, que esta deformación se hallaba de la forma de reemplazando esta fórmula y hallando un valor. Actualmente, desde el año 2000 hacia adelante, en la normativa 318.14 de la ACI nos especifica que la cuantía balanceada llega a tener un cambio. El EY lo ponen directamente 0.05. Esto hace que el acero fluya más antes que el hormigón. Entonces, en ese sentido, reemplazando directamente, en este caso, el módulo, la deformación del hormigón de 0.003, así también del acero de 0.05, encontramos que nuestra cuantía balanceada es 0.016. La cuantía balanceada y la cuantía máxima es la misma. Antes, como también les comento, antes del 2000, la cuantía máxima se hallaba multiplicando 0.75 de la cuantía balanceada. Eso nos daba otra cuantía, entonces se le consideraba cuantía máxima. Actualmente la cuantía máxima y la cuantía balanceada son las mismas. Entonces, en ese sentido, el siguiente paso, lo que yo hice es reunir las tres cuantías necesarias y escojo. Aquí podemos ver que la cuantía necesaria que yo requiero es de 0.093. Vemos que la cuantía mínima, es decir, que hasta dónde, cuál es el tope, o sea, cuál es el menor valor que puedes insertar de acero, es 0.014. Y nuestra cuantía máxima, es decir, hasta dónde puedes insertar 14, es de 0.016. Entonces nosotros utilizamos una cuantía a criterio. Nosotros no podríamos utilizar esto, ya que nos pide, o sea, según la norma, nuestra cuantía mínima, este valor es mucho mayor al requerido. Entonces nosotros no podemos utilizar esta cuantía. Nosotros debemos utilizar directamente la cuantía mínima. Utilizando la cuantía mínima y multiplicando esta cuantía por la base, por la altura útil, encontramos que es 8.92 centímetros cuadrados. Es decir, lo que yo les decía, que se va a convertir esta cuantía en acero necesario o acero requerido cuando nosotros multipliquemos esa cuantía por la base por la altura. Una vez que ya hemos encontrado el acero, el siguiente paso es hallar la resistencia nominal a la flexión, Mn. Este Mn se debe de castigar con el factor de reducción de la flexión, que es de 0.09. Utilizando ese valor, encontramos que nuestra resistencia es de 86.36, que es mayor al momento solicitado. Por tanto, el diseño sí vale. Entonces podríamos estar seguros, es decir, podríamos estar seguros de diseñar esa viga. Algo que detallar, que en la fórmula del momento nominal Mn, vemos que está multiplicado, las incógnitas son el factor de reducción multiplicada por el acero, por el Fy multiplicada por la altura útil menos la altura de bloque de compresión sobre 2. Esta altura de bloque de compresión es igual a la 0 multiplicada por Fy sobre 0.85 multiplicada por la base por la Fc'.
Entonces, una vez que hemos hallado esto, los reemplazamos en esta fórmula, y una vez que tenemos todos los valores, reemplazamos en esta fórmula, de modo que esto nos tiene que salir mayor al momento solicitado. Si en caso que fuese menor, entonces la única alternativa sería tal vez modificar la sección de la viga. Una vez que tengas este momento nominal y vemos que si es mayor, entonces podemos decir que esta 0 es el que tenemos que utilizar. Entonces este acero, el siguiente paso sería la sección de la viga. Bueno, una vez que ya hemos hallado el acero, el siguiente paso es hallar cuántas barras es necesario para igualar este acero. Yo he puesto un phi de 16, ustedes pueden poner un phi de 12. Lo que pasa que cuando ustedes ponen un diámetro menor a 16, ¿qué es lo que pasa? La cantidad de acero es mucho mayor, es decir, aquí ya nos está pidiendo casi 8 barras. Mejor explicado sería lo que nos dice aquí, es que nos está pidiendo, perdón, un cachito, perdón. Lo que nos está diciendo es que tenemos la viga y dice que nos está pidiendo 8 barras. Digamos que son 8 barras. Entonces, la normativa nos especifica un tanto de barras que se puede tener en una fila. Entonces, al ser mayor, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de reducir o tal vez ponerlo en doble fila. Si ponemos un phi de 16, nos dice que es 4 barras y media. Ahora, si ponemos un phi de 20, nos dice que ya son casi 3 barras. ¿Podría ser más factible? Puede ser, ¿no? Entonces, si escogemos eso, entonces lo que tendríamos que poner son 3 barras. ¿Para qué? Para absorber todo este momento, ¿no? Este momento nominal. Para absorber todo ese momento nominal, que estaría mucho mayor al momento solicitado, que sería 57.672. Y bueno, solamente ya teniendo esta cantidad de acero y el acero escogido, lo que nos falta ya sería dibujar el acero, ¿no? Es decir, que ya ustedes tienen que poner aquí, poner la selección. Aquí saben que es el recubrimiento, y aquí ya tienen que hacer el espaciamiento entre barras, y eso también está especificado en la norma ACI. Ya, bueno, eso sería todo lo que sería el diseño de flexión. Algo que tal vez estaba comentando al principio, les comentaba que si ustedes reemplazaban cualquier momento, iban a hallar el acero. Como ustedes ven, todo gira en torno al momento solicitado. Entonces, para hallar el momento último, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es tal vez, si en caso que fuese otra viga, solamente ya sería reemplazar los datos, ¿no? Las cargas y hallar la altura mínima. Ustedes también pueden hallar con esta planilla otra cantidad de acero insertando directamente el momento, ¿no? Si aquí hubiesen puesto 60, les da otro tipo de acero, pero aquí antes tienen que modificar lo que sería la base y la altura. Si ustedes no modifican la base, la altura y el recubrimiento, no importa si aquí ponen otro momento, ¿no? Entonces les va a dar error. Entonces ustedes tienen que cambiar los valores. No hay más que explicar. Entonces, si les gustó, por favor suscríbanse, y bueno, ¿no? Sería hasta una nueva oportunidad.